de último momento, el gobierno de Perú coloca a las relaciones con México al borde casi de la ruptura. El gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, quien ya ha recibido instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que se regrese a México. Eso no significa que la embajada permanecerá cerrada de ningún momento. Ahí ha encontrado refugio la familia del presidente depuesto Pedro Castillo, y el gobierno de México le ha concedido asilo, y el gobierno de Perú ha accedido a concederle el salvoconducto a la familia, a la primera dama Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, así como 2 de sus hijos, para que puedan viajar a México. Esto dado el ambiente de peligrosidad y encono que hay contra la familia del presidente Pedro Castillo, pero insisto, esto coloca al borde de la ruptura las relaciones con México, que ha hecho muchísimo, no solamente para tratar de rescatar al presidente Pedro Castillo, de igual forma que lo hizo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ustedes se acuerdan, pues en esta ocasión está haciendo lo mismo. Y vamos a ponerle el momento en que, una vez concedido el salvoconducto a la ex primera dama Lilia Paredes, el gobierno de Perú da a conocer que ha decidido pedir al embajador de México, lo ha declarado persona non grata y le ha dado un plazo de 72 horas para que abandone Perú. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Bueno, es interesante mencionar que el gobierno de Perú se ha visto presionado por la diplomacia mexicana, en el buen sentido de la expresión, primero para concederle el salvoconducto a la familia del presidente depuesto Pedro Castillo. Sigue interesado el gobierno de México y seguirá interesado por la salud y los derechos del expresidente hoy Pedro Castillo. Pero lo interesante del caso es la forma en que han concedido este salvoconducto a la esposa del presidente de Perú, a Lilia Paredes, y a sus 2 hijos. Fíjense bien cómo el gobierno a trancas y barrancas acepta concederle el salvoconducto y advierte lo siguiente: el Ejecutivo del Perú ha informado al gobierno de México que Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, se encuentra inmersa en una investigación por su presunta implicación en un delito de organización criminal. No se lo pierdan, por lo que se reserva el derecho de pedir en un futuro su extradición si ésta fuera sentenciada. Es decir, le concede el salvoconducto a la esposa del presidente Pedro Castillo, pero le informa al gobierno mexicano que está ella siendo investigada por su implicación en un delito de organización criminal. Fíjense, así se las gastan en la justicia en Perú, y luego le advierten al gobierno de México que se la tienen que entregar en caso de que sea juzgada en ausencia y fuera sentenciada. ¿Qué tal? Entonces, ya saben que dice el gobierno de Perú, así, después de esta amenaza y de mala gana conceden el salvoconducto a la esposa del presidente Pedro Castillo, y dice,
Fíjense, esto ya es una invitación al sarcasmo, si me lo permiten. Dice, el gobierno de Perú reitera enfática que no existe persecución política en el país y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso, es lo que rige el Estado de Derecho en Perú. ¿Quién les va a creer después de este golpe de Estado que le han dado al presidente Pedro Castillo, quien por cierto se encuentra en una situación pues lamentable, y la violencia no cesa en las calles? Ya casi hay más de 30 muertos y precisamente la presión de las calles ha obligado al Congreso peruano, ha tenido que sesionar nuevamente para aprobar una reforma constitucional que va a posibilitar el adelanto de elecciones generales en 2 años, es decir, en abril del 2024, tal y como había prometido la mujer golpista Dina Boluarte. La propuesta de reforma fue aprobada por 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, y ahora el Congreso tendrá que realizar una segunda votación en una fecha aún por definir para refrendar de forma definitiva las elecciones anticipadas. La votación mínima para dar luz verde a una reforma constitucional y poder convocar unas elecciones para elegir a un presidente o presidenta y a un nuevo Congreso es de al menos 87 votos, es decir, 2/3 de los miembros del Parlamento. Así es que después de que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre, luego de la expulsión y arresto de Pedro Castillo y Dina Boluarte, finalmente dice que sí las va a adelantar, pero hasta el mes de abril del 2024. Me pregunto yo, ¿será capaz el Congreso peruano de resistir la presión de las calles? ¿Seguirá aceptando pagar una cuota de sangre para emperrarse y no concederle la libertad y el asilo, el derecho de asilo, un salvoconducto a Pedro Castillo para que éste pueda reunirse con su familia en México? Pues así están las cosas, una situación de crisis en que se está viviendo ahora mismo en Perú, y es lamentable que Perú insista en estirar la liga, porque créanme, yo creo que 2022 se ha pintado de sangre, de golpe de Estado en Perú, y dudo mucho que puedan salir del atolladero que van cavando cada vez de forma más profunda. Bueno, esa es la noticia de alcance que hemos compartido con ustedes, y si más tarde hablaremos con nuestra compañera Alina Duarte para conocer las últimas novedades de esta crisis que, insisto, ha puesto al borde de la ruptura diplomática a México y Perú. Algunos de la oposición seguramente dirán, ya ven, México injerencista. El presidente de México, como siempre, tiene la mala costumbre de meterse en los asuntos de los demás. Pues sí, y qué bueno, porque si el presidente de México no se hubiera metido en la crisis boliviana, el entonces presidente Evo Morales, quién sabe cuál habría sido su suerte. Yo sospecho más bien que ya no hablaríamos de Evo Morales como un personaje político de altura que sigue siendo respetado en toda América Latina. Y yo creo que el presidente de México, fiel a sus valores humanos y fiel a todas las convenciones interesadas en la defensa de los derechos humanos, está obligado a defender a un presidente como Pedro Castillo, que ha sido víctima de una conjura de la derecha en su país. Bien, es cierto que quizá el presidente de Perú ha pecado de inocente, no tenía experiencia y por eso llegó al borde del suicidio político. Pero eso no quiere decir que el golpe de Estado pueda disfrazarse detrás de este autogolpe de Estado. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el curso de las últimas horas. Bueno, y mientras tanto vamos avanzando con nuestra agenda.